El M1 Abrams es un tanque de combate principal producido en Estados Unidos por General Dynamics. Es el principal medio blindado del Ejército de los Estados Unidos, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y de los ejércitos de Egipto, Kuwait, Arabia Saudí y Australia. Recibe su nombre en homenaje al general Creighton Abrams, comandante en jefe de las tropas estadounidenses en Vietnam de 1968 a 1972 y jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos de 1972 a 1974. Es un vehículo bien armado y fuertemente blindado, diseñado para la guerra acorazada moderna. Las características más notables del M1 Abrams incluyen el uso de un motor basado en una potente turbina de gas, la adopción de un sofisticado blindaje compuesto y un novedoso sistema de almacenaje de las municiones en compartimentos especiales que, en caso de explosión, redirigen la fuerza hacia el exterior, multiplicando las probabilidades de supervivencia de la tripulación. Con un peso de unas 68 toneladas, es uno de los tanques más pesados que están en servicio en la actualidad. Entró en servicio en los Estados Unidos en 1980, reemplazando al M60 Patton. Las tres versiones principales del M1 Abrams que se han desarrollado son el M1, el M1A1 y el M1A2, incorporando un armamento, una protección y una electrónica mejorados. Estas mejoras y otras actualizaciones han permitido que este tanque siga en servicio en primera línea. El desarrollo de la versión mejorada M1A3 se dio a conocer públicamente por primera vez en 2009. El programa MBT-70 contribuyó a la producción del Leopard 28 y del M1 Abrams. Otros carros de combate principales son el Challenger 210 y el Merkava Mark IV. El primer intento de reemplazar el tanque M60 Patton, que empezó a usarse en 1960, fue el MBT-70, desarrollado conjuntamente por los Estados Unidos y Alemania Occidental en la década de 1960. El MBT-70, que estuvo en condiciones de ser probado en 1968, tenía avances como una altura ajustable con suspensión neumática y un chasis muy bajo, con el conductor ubicado en la torre. Tras el fin de este proyecto, el Ejército de los Estados Unidos comenzó con el desarrollo del XM803, empleando algunas tecnologías del MBT, pero suprimiendo algunas características problemáticas. Esto solamente dio lugar a un tanque con un sistema costoso y con una capacidad similar a la del M60. El Congreso de los Estados Unidos canceló el MBT-70 en noviembre y el XM803 en diciembre de 1971 y redistribuyó los fondos al XM815, posteriormente renombrado como XM1 Abrams en honor del general Creighton Abrams. Los prototipos fueron repartidos en 1976 por Chrysler Defense y General Motors. Los armó con el cañón Royal Ordnance L7 de 105 mm, construido con licencia, que también fue colocado al prototipo del Leopard 2K para una comparación. El diseño de Chrysler Defense con motor de turbina fue seleccionado para su desarrollo como M1. Chrysler tenía una experiencia significativa diseñando vehículos con motores de turbina desde los años 50. En febrero de 1982 General Dynamics Land Systems, GDLS, compró Chrysler Defense, después de que Chrysler hubiera construido unos 1000 tanques M1. Entre 1979 y 1985 se produjeron 3.273 tanques M1 Abrams. Comenzó a estar en servicio en el Ejército de los Estados Unidos en 1980. A la producción en la fábrica de tanques del gobierno, gestionada por GDLS, de Lima, Ohio, se le unió la producción en la fábrica de arsenales y tanques de Warren, Michigan, entre 1982 y 1996. El comando del Laboratorio del Ejército de los Estados Unidos, US Army Laboratory Command, LACOM, bajo la supervisión del Laboratorio de Investigación del Ejército de los Estados Unidos, US Army Research Laboratory, ARL, estuvo muy involucrado en el diseño del blindaje del M1A1, la munición antiblindaje M829A2 y en la mejora del rango del cañón. El M1 fue armado con el cañón Royal Ordnance L7 de 105 mm, construido con licencia. El tanque tuvo el primer blindaje Chobham. Consistía en una combinación de placas de metal, bloques de cerámica y un espacio vacío. En 1986 comenzó a producirse una versión actualizada, el M1A1 Abrams, que llevaba el cañón de Animal ISA M256 de 120 mm desarrollado por la empresa Rheinmetall AG de Alemania para el tanque Leopard 2, un blindaje mejorado con uranio empobrecido y otros materiales clasificados, y un sistema de protección NBQ. La versión mejorada M1A2 llevaba un visor térmico independiente para el comandante, una estación de armamento, un equipo de navegación y posicionamiento y un equipo completo digital de controles y pantallas con un bus de datos. Estas mejoras también le proporcionaron al M1A2 un sistema mejorado de control de incendios. El M1A2 también contaba con
Conjunto de mejoras de sistema, System Enhancement Package, SEP, el sistema de comunicaciones Linux para el comandante Brigada de Comando de Combate Inferior de la Fuerza 21, Force 21 Battle Command Brigade and Below, FBCB2, y un sistema de refrigeración mejorado para compensar el calor generado por los sistemas informáticos. El SEP del M1A2 también servía como base para vehículo lanzapuentes M104 Wolverine. El SEP-B2, la versión 2, del M1A2 tenía también el apoyo del puesto de control remoto común de armas, Common Remotely Operated Weapon Station, CROWS o CROWS2, pantallas en color, interfaces mejoradas, un nuevo sistema operativo, un mejor blindaje frontal y lateral y una transmisión mejorada para una mayor durabilidad. Entre las mejoras posteriores estuvieron la eliminación del blindaje con uranio empobrecido para todas las versiones, una revisión del sistema de los A1 para que volviesen a estar como nuevos, M1A1i, un conjunto de mejoras digitales para el A1, M1A1D, un programa logístico para estandarizar componentes entre el ejército y los marines, M1A1HC, y una mejora electrónica para el A2, M1A2E. En 2009 se hizo pública la nueva variante mejorada M1A3. Entre 1986 y 1992 se produjeron unos 5.000 tanques M1A1 Abrams. Se han producido unos 9.000 tanques de los tipos M1 y M1A1, con un coste de unos $4,3 millones la unidad. En 1999 el coste de cada tanque aumentó a $5 millones. En 2011 oficiales del ejército comunicaron que no eran necesarios más tanques y el Congreso propuso cesar la producción hasta 2016. No obstante, en 2012, 173 congresistas mostraron su aprobación a continuar con el programa de producción del Abrams. El tanque Abrams permaneció sin usarse en combate hasta la Guerra del Golfo de 1991, en la Operación Tormenta del Desierto. Se enviaron 1.848 tanques M1A1 a Arabia Saudí para participar en la liberación de Kuwait. El M1A1 fue superior a los tanques de la guerra soviética T-55 y T-62 de los iraquíes, así como de los T-72 importados de la Unión Soviética y Polonia. Los oficiales polacos declararon que ningún tanque T-72, fabricado con licencia y apodado León de Babilonia, fue terminado antes de la destrucción de la fábrica iraquí de Taji en 1991. El T-72, al igual que la mayoría de los diseños soviéticos exportados, no tenía sistemas de visión nocturna ni los modernos telémetros, aunque había algunos tanques que podían luchar de noche con sistemas infrarrojos antiguos o con reflectores. Durante la guerra 23 M1A1 fueron destruidos o dañados. De los 9 tanques Abrams destruidos, 7 fueron destruidos por fuego amigo y 2 fueron destruidos a propósito para evitar que fuesen capturados tras ser dañados. El M1A1 fue capaz de eliminar objetivos en rangos de más de 2.500 metros. Este rango fue crucial en el combate contra generaciones anteriores de tanques de diseño soviético en la Operación Tormenta del Desierto, al tener los tanques iraquíes de origen soviético un rango de efectividad de menos de 2.000 metros. Esto significa que el tanque Abrams podía dañar a los tanques iraquíes con una ventaja decisiva en el combate. En los accidentes por fuego amigo, el blindaje delantero del tanque de la torre persistieron a los proyectiles perforadores de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable Sabot, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, de los M1A1. Este no fue el caso del blindaje lateral de la barcaza del tanque y del blindaje trasero de la torre, que fueron dañados en 2 ocasiones en disparos accidentales con munición con uranio empobrecido durante la batalla de Norfolk. Durante las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto, algunos tanques M1IP y M1A1 fueron modificados en la zona de guerra, añadiéndoseles un blindaje homogéneo laminado soldado en la parte frontal de la torre. El M1 puede ser equipado con arados de minas y rodillos de minas añadidos. Se observaron más combates durante 2003 cuando las fuerzas estadounidenses invadieron Irak y depusieron al líder baacista iraquí Saddam Hussein en la Operación Libertad iraquí de la Guerra de Irak. A partir de marzo de 2005, tuvieron que retirarse aproximadamente 80 tanques Abrams debido a los ataques enemigos. 63 tanques fueron reparados y 17 fueron dañados sin posibilidad de reparación, 3 de los cuales a principios de 2003. Un logro de los M1A1 fue la destrucción de 7 T-72 en una escaramuza cerca de Mamaudilla, a unos 29 kilómetros al sur de Bagdad, sin ninguna baja estadounidense. Varios tanques Abrams que fueron dañados por fuego amigo, usualmente por otros tanques Abrams, y no pudieron ser reparados debido a la pérdida de movilidad y a otras circunstancias, fueron destruidos para evitar su captura. Algunos tanques Abrams fueron desactivados por soldados de la infantería iraquí en emboscadas durante la invasión. Algunas tropas emplearon cohetes antitanque de corto alcance y disparos a las cadenas y a las partes trasera y superior del tanque.
Otros tanques quedaron fuera de combate por incendios en los motores cuando el combustible inflamable almacenado externamente en los bastidores de la torre fue alcanzado por armas pequeñas y se derramó en el compartimento del motor. La mayoría de los tanques Abrams dañados en la post-invasión de Irak lo fueron por artefactos explosivos improvisados. En diciembre de 2006 más de 530 tanques Abrams fueron enviados de regreso a los Estados Unidos para su reparación. Debido a la vulnerabilidad de los tanques en combate urbano, a algunos tanques Abrams se les colocó un conjunto de supervivencia urbano para tanques, Tank Urban Survival Kit, TUSK. Este le agregó protección en la parte trasera y lateral al tanque para mejorar su capacidad de combate en entornos urbanos. En mayo de 2008 se informó de que el tanque estadounidense M1 había sido dañado en Irak por un lanzacohetes RPG-29 de la insurgencia, que tenía una ojiva Heat con carga en tándem que podía atravesar blindajes reactivos y blindajes compuestos. Los Estados Unidos consideraron que la amenaza del RPG-29 para aquel blindaje estadounidense era alta y se negaron a permitir que el recién formado ejército iraquí lo comprara, por temor a que cayera en manos de los insurgentes. Entre 2010 y 2012 los Estados Unidos suministraron 140 tanques M1A1 Abrams reacondicionados a Irak. A mediados de 2014 combatieron con ellos cuando el Estado Islámico realizó su ofensiva de junio de 2014 en el norte de Irak. En 3 meses, un tercio de los tanques Abrams del ejército iraquí fueron dañados o destruidos por el Estado Islámico y algunos fueron capturados por las fuerzas enemigas. En diciembre de 2014 el ejército iraquí solamente tenía 40 tanques Abrams operativos. Ese mes el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la venta de otros 175 tanques Abrams a Irak. El grupo chiita iraquí respaldado por Irán Kataeb Hezbollah informó de que utilizaba el tanque M1 Abrams e hizo propaganda mostrando a los tanques siendo transportados por camiones para tomar parte en la batalla de Mosul. No se sabe si los tanques fueron capturados al Estado Islámico, confiscados del ejército iraquí o entregados. Un Abrams operado por iraquíes fue apodado la Bestia después de convertirse en el único tanque operativo que quedó cuando se recuperó la ciudad de It en abril de 2016, habiendo destruido posiciones de combate enemigas y emplazamientos con artefactos explosivos improvisados. En octubre de 2017, el tanque Abrams fue usado por las fuerzas de seguridad iraquíes y las unidades de movilización popular, también llamadas al-Asd al-Shaabi, en un asalto contra el gobierno regional del Kurdistán Peshmerga en la ciudad de Altun Kupri, también llamada Pre. Los comandantes kurdos dijeron que al menos un tanque Abrams había sido destruido por los Peshmerga. Estos tanques pueden tener una utilidad limitada en Afganistán debido al terreno montañoso, aunque en Canadá y Dinamarca se han desarrollado los tanques Leopard 1 y 2 MBT que han sido modificados específicamente para operar en las zonas áridas y relativamente lisas del suroeste de Afganistán. A finales de 2010, tras una solicitud del Comando Regional del Suroeste, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos desplegó un pequeño destacamento de 14 tanques M1A1 Abrams de la Compañía Delta, el primer batallón de tanques y la primera división de la Marina, delantera, al sur de Afganistán en apoyo de las operaciones en las provincias de Helmand y Kandahar. En el conflicto de los Balcanes, la OTAN empleó tanques M1 Abrams estadounidenses, Leopard 1 alemanes y Challenger 1 y 2 británicos en Bosnia-Herzegovina. En las operaciones de mantenimiento de la paz que tuvieron lugar en Kosovo en 1999, la OTAN empleó tanques M1 Abrams estadounidenses, Leopard 1 daneses, Leopard 2 alemanes, Challenger 2 británicos y Leclerc franceses. El ejército de los Estados Unidos puede equipar a sus tanques Abrams con el sistema de camuflaje Saab Barracuda, que brinda ocultación contra la detección de radar visual, infrarrojo, infrarrojo térmico y de banda ancha. Los M1A1 australianos eran de color marrón desértico cuando se entregaron, pero se les puso el camuflaje estándar australiano negro, verde oliva y marrón. La torre está equipada con 2 lanzadores de granadas de humo de 6 cargas, los USMC M1A1 usan una versión de 8 cargas. Estos pueden crear un humo espeso que bloquea la visión y la imagen térmica. El motor también está equipado con un generador de humo que puede ser accionado por el conductor. Cuando se activa, el combustible se pulveriza en el escape de la turbina caliente, creando el humo espeso. Sin embargo, debido al cambio de diésel como combustible principal para el uso de JP8, este sistema está desactivado en la mayoría de los Abrams hoy debido a un riesgo de daño por fuego al compartimiento del motor. Además del blindaje, algunos Abrams están equipados con un sistema de protección activa Softkill, el dispositivo AN, BLQ-6 de misiles contramedidas, Missile Countermeasure Device, MCD, que puede impedir el funcionamiento de los sistemas de guía de algún tipo de control semiactivo de línea de vista, SACLOS, misiles antitanque guiados de radio, como el ruso 9K-114 Sturm, y misiles guiados por infrarrojos.
En 2016, el Ejército de los Estados Unidos y el Cuerpo de Marines empezaron a probar el sistema de protección activo israelí Trophy para proteger sus tanques Abrams de las modernas amenazas RPG y ATGM, ya sea con interferencias, con sistemas de ATGM o disparando pequeñas cargas que desvíen los proyectiles que vengan. El ejército planeó tener en Europa una brigada de más de 80 tanques equipados con el sistema Trophy en 2020. Se planeó actualizar 261 tanques Abrams con este sistema, lo que son 3 brigadas. En julio de 1973, representantes de Chrysler y General Motors viajaron al Reino Unido acompañados por personal del Laboratorio de Investigación Balística y por el encargado del proyecto XM1, el general Robert Baer, para ver los progresos de los británicos en el desarrollo del blindaje Chobham. Ellos visitaron los procesos de fabricación requeridos para la producción del blindaje Chobham, que consiste en placas de cerámica, bloques de cerámica y un espacio vacío, y vieron un diseño propuesto para un nuevo vehículo británico que lo utilizaba. Las cargas Heat y Sabot pasan por las primeras capas del blindaje, pero no llegan al compartimento de la tripulación. La cerámica tiene la capacidad de absorber mucho calor y recibir golpes físicos. Los gases calientes restantes y la metralla metálica se extienden o se asientan en bolsas de aire vacías. Ambos contratistas reevaluaron las configuraciones del blindaje propuestas en base a los datos obtenidos. Esto condujo a cambios importantes en el General Motors XM1. Lo más destacado fue el cambio del blindaje de la parte frontal de la torre, que cambió de vertical a inclinado. Aparte de esto, el Chrysler XM1 conservó su forma básica, aunque se realizaron una serie de cambios. El Laboratorio de Investigación Balística tuvo que desarrollar una nueva combinación para el blindaje para adaptarse a los cambios hechos por los contratistas. La protección del blindaje fue mejorada incorporando uranio empobrecido y otros materiales y diseños clasificados. Esto empezó a situarse en la producción del M1A1 en octubre de 1988. Este nuevo blindaje aumenta la efectividad sobre todo contra los proyectiles de energía cinética, KE, pero a costa de agregar un peso considerable al tanque, ya que el uranio empobrecido es 1.7 veces más denso que el plomo. Los primeros tanques M1A1 que fueron actualizados con esto fueron los estacionados en Alemania. Los batallones de las bases de los Estados Unidos que participaron en la Operación Tormenta del Desierto recibieron un programa de emergencia para actualizar sus tanques con blindajes con uranio empobrecido y todos los tanques M1A1 en servicio recibieron esa actualización estándar también. Esta variante fue designada como M1A1 HA por Heavy Armor, armadura pesada. Para el modelo base del Abrams, Steven Zaloga estipuló un blindaje frontal de unos 350 mm contra proyectiles perforadores de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable Sabot, Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, APF SDS, y de 700 mm contra Heat en mano, 1 Abrams Main Battle Tank entre 1982 y 1993. Para el M1A1 ACA, Zaloga estipuló un blindaje frontal de 600 mm contra APF SDS y de 1300 mm contra Heat en M1 Abrams Main Battle Tank entre 1982 y 1993. El tanque tiene un sistema antiincendios de Alon para extinguir automáticamente los incendios en el interior del compartimento de la tripulación. El compartimento del motor tiene un sistema antiincendios que se acciona apretando un asa en forma de T en el lado izquierdo del tanque. El gas Alon puede ser peligroso para la tripulación. El cañón de ánima rayada M68A1 es el siguiente. Modelo original del M1 era el M68A1 de 105 mm que disparaba una amplia variedad de municiones. Perforante, Heat, fósforo blanco y un eficiente y letal proyectil antipersonal, flechete múltiple. Este cañón es una versión construida bajo licencia del cañón británico de ánima rayada Royal Ordnance L7. Aunque como arma principal del carro de combate de esta generación, es considerada como fiable y ampliamente usada tanto por países de la OTAN como del antiguo bloque del Este, ya con el avance de los blindajes modernos se necesitaba un cañón capaz de destruir blancos a una distancia superior a los 3 kilómetros para enfrentarse a los nuevos carros de combate soviéticos, en cuya construcción se usaban algunas de las mejoras tecnológicas más avanzadas aplicadas al blindaje. Para conseguir hacerlo más mortífero, se necesitaba incrementar la fuerza cinética del impacto y la carga frontal de embestida del perforante, aparte del diámetro del proyectil. En cuanto a precisión y penetración, el M68A1 está a la par con el L256A1 a distancias de hasta 3 kilómetros, pero por encima de esa distancia, los proyectiles de 105 mm carecen de la energía cinética necesaria para superar la protección ofrecida por los blindajes modernos.
El armamento principal del M1A1 y del M1A2 es el cañón M256 de 120 mm y 44 calibres de longitud, 44 veces su diámetro, de ánima lisa, diseñado por Rheinmetall AG de Alemania y fabricado bajo licencia en Estados Unidos por Watervliet Arsenal, Nueva York. Es una variante del cañón Rheinmetall L44 de 120 mm que portan los Leopard 2 alemanes en todas sus versiones hasta el Leopard 2A5. El Leopard 2A6 lleva un cañón L55 de 120 mm y 55 calibres de longitud. El M256A1 dispara varios tipos de cargas. Dispara proyectiles M829A2, APF-SDS, que fueron diseñados específicamente para enfrentarse a la amenaza de los T-90 o T-80U, dado el alto nivel de protección que a los mencionados carros les proporcionaba su blindaje compuesto y el nuevo blindaje reactivo explosivo Contact 5. El desarrollo de la serie M829 ha continuado y actualmente está en producción el M829A4. También puede disparar proyectiles de carga UKGAT como el M830 que incorpora un multimodo de detección electrónica sofisticada que le permite ser utilizado con eficacia contra vehículos blindados, el personal y los aviones de vuelo bajo. La última versión, M830A1, es un proyectil multiuso con una carga UK para uso antiblindaje y de fragmentación para uso antipersona. Pero debido a una relativa mayor capacidad explosiva, su penetración se ha visto reducida, es más, no ha demostrado ser efectivo en uso contra infantería en campo abierto por tener una capacidad explosiva insuficiente. A diferencia de los carros de construcción soviética contra los que se diseñó, el Abrams no usa un cargador automático, sino manual, ya que se considera que es más rápido y fiable, aunque dichos cargadores automáticos soviéticos han demostrado ser muy fiables y rápidos, incluso en situaciones de combate real. El nuevo cartucho antipersona M1028 Canister estuvo en servicio posteriormente a la invasión de Irak de 2003. Contiene perdigones de tungsteno 9,5 mm letales a 600 metros. Los perdigones de tungsteno podían usarse para despejar posiciones enemigas, destruir lugares de emboscadas en áreas urbanas, despejar desfiladeros, detener ataques de infantería y contraataques y apoyar ataques de infantería amiga proporcionando fuego de cobertura. Los cartuchos canister también son efectivos para romper cercos, nivelar paredes de bloques de cemento y crear agujeros del tamaño de una persona en muros para incursiones de infantería a distancias de hasta 75 metros. También puede emplearse para disminuir obstáculos la carga M830A1, diseñada para destruir obstáculos y barreras. La carga M830A1 está modificada y en lugar de tener el fusible en la parte frontal, tiene una punta de acero para penetrar en el obstáculo antes de la detonación. El ejército de los Estados Unidos está desarrollando una nueva carga para reemplazar las M830, M830A1 y M908. La llamada carga multipropósito avanzada, Advanced Multipurpose, AMP, tendrá modos propios como fusible programable y varios modos de funcionamiento. Tener una carga que hace el trabajo de 4 simplificaría la logística y podría usarse en una mayor variedad de objetivos. La AMP debe ser efectiva contra búnkeres, infantería, blindajes ligeros y obstáculos a 500 metros, y debe de poder atravesar muros de cemento armado y de derrotar a equipos de ATGM que estén a una distancia de entre 500 y las 2 metros. Orbital ATK consiguió el contrato para la primera fase de desarrollo de la AMP XM1147 IG Explosive Multipurpose con cartucho tracer en octubre de 2015. Además, la munición de medio rango con energía química, Mid-Range Munition Chemical Energy, MRM-CE, XM1111 también está en desarrollo. La XM1111 era una munición guiada que usaba un buscador de modo dual que combinaba la proyección de la imagen con láser infrarrojo y semiactivo. La MRM-CE fue escogida en lugar de la munición de medio rango con energía cinética, Mid-Range Munition Kinetical Energy, MRM-KE, que contaba con una asistencia misilística para atravesar objetivos basada en la energía cinética. La MRM-CE fue escogida debido a su mayor efectividad contra objetivos secundarios, lo que proveía un arma más versátil. El ejército de los Estados Unidos esperaba lograr la capacidad operativa inicial de la XM111 en 2013. No obstante, la MRG fue cancelada en 2009, junto con los futuros sistemas de combate. El carro Abrams tiene 3 tipos de ametralladoras, una ametralladora M2ACB calibre 12,7 mm, 50 BMG, frente a la escotilla del comandante. En las variantes M1 y M1A1 esta arma se encuentra en el puesto de armas del comandante. Esto permite que sea manejada desde el interior del tanque. La posterior variante M1A2 está colocada sobre una montura flexible y para su manejo es preciso que el comandante salga hasta su torso fuera del tanque. En los entornos urbanos de Irak fue considerado poco seguro.
En plataformas con puesto de control remoto común de armas, Common Remotely Operated Weapon Station, CROWS, se puede manejar una ametralladora M2A1 de calibre 50, una M240 y una M249 SAU, de forma similar a la estación de control remoto de armas Protector M151 usada en los vehículos Striker. Las actuales variantes del equipo de supervivencia urbana del tanque, Tank Urban Survival Kit, TUSK, del tanque M1A2 ya han dejado esto y en su lugar tienen escudos transparentes para armas en el puesto de armas del comandante. La versión M1A1 Abrams Integrated Management, AIM, tiene un arma del calibre 50 con una mira térmica para la noche y otra para disparos con baja visibilidad. Una ametralladora M240 calibre 7,62 mm 30 frente a la escotilla del cargador en una montura. Algunas de estas armas contaron con un escudo de armas durante la guerra de Irak, así como con miras de visión nocturna y para disparos de baja visibilidad. Una ametralladora M240 calibre 7,62 mm 30 en una montura coaxial. Esta ametralladora se dispara con el mismo sistema de control de tiro usado por el cañón principal. Opcional, una segunda ametralladora, la M2HB calibre 12,7 mm, en una montura coaxial que puede ser colocada directamente sobre el cañón principal y ser usada con una plataforma de control remoto del arma que esté como parte del equipo TUS. Los sistemas de puntería se podrían definir en un sistema de control de fuego balístico computarizado que utiliza los datos recogidos por diversas fuentes, como los visores termales o el visor principal del artillero, los procesa y muestra uno de los tres componentes de la solución balística: ángulo, tipo de munición y distancia al blanco. Estos tres componentes se determinan usando un telémetro láser, un sensor anemométrico, tipo y temperatura de la munición, datos sobre la alineación del cañón, temperatura atmosférica, presión barométrica, sensor de boca de fuego y velocidad del blanco. El sistema de control de fuego usa esta información para proporcionar solución de fuego para el artillero. La solución balística generada asegura unas probabilidades de impacto del 95% en distancias normales de combate. Tanto el comandante como el artillero están capacitados para disparar el cañón. El comandante dispone de controles que le dan prioridad sobre los del artillero, función override o toma de control. Además, el visor térmico independiente para el comandante del M1A2 puede ser usado para localizar blancos y delegarlos en el artillero mientras el comandante busca nuevos objetivos. En caso de avería o inutilización del sistema de observación principal, las armas principal y coaxial pueden ser apuntadas manualmente usando una mira telescópica preapuntada con el cañón principal conocida como visor auxiliar del artillero, Gunners Auxiliary Sight, GAS. Dicho visor tiene dos retículas intercambiables. Una para proyectiles GAT y MPAT y otra para proyectiles APF-SDS. En caso de fallo del sistema hidráulico o del sistema de control de fuego, el giro de la torre y la elevación del cañón pueden ser realizados manualmente mediante manivelas. La ametralladora M2 del comandante se apunta mediante un periscopio de 3 aumentos incorporado al sistema de armas del comandante, mientras que en el M1A2 se usa la propia mira de acero de la ametralladora o un sistema de puntería remoto como el CROWS, cuando se usa como parte del kit TUSK. La ametralladora M240 del cargador se apunta mediante las miras de la misma, lo que significa que el cargador tiene que exponerse al fuego enemigo o con una mira termal montada sobre la ametralladora. El tren motriz del M1 Abrams consiste en una turbina de gas multicombustible Honeywell GT1500, originalmente fabricada por Lycoming, con 1500 caballos de potencia a 3000 revoluciones por minuto y 3950 libras a 1000 revoluciones por minuto, y una transmisión automática hidroquinética Gison X1100 de 6 velocidades, 4 adelante, 2 atrás, lo que le da una velocidad máxima gobernada de 72 km por hora en carreteras pavimentadas y 48 km por hora campo a través. Sin el gobernador del motor, las velocidades de alrededor de 97 km por hora son posibles en una superficie mejorada. Sin embargo, a velocidades superiores a 72 km por hora puede haber daños a la transmisión, especialmente a las vías, y un mayor riesgo de lesiones para la tripulación. El tanque fue construido en torno a este motor y tiene capacidad para varios combustibles, lo que significa que puede ser alimentado con diésel, queroseno, gasolina de cualquier grado y combustible de aviones, como el JP4 o el JP8. Por razones logísticas, el JP8 es el combustible universal del Ejército de los Estados Unidos, para flotas de aviones y vehículos. Por otro lado, el australiano M1A1 AIMSA emplea combustible diésel, ya que el JP8 es menos común en el ejército australiano. La turbina de propulsión de gas ha demostrado ser bastante fiable en la práctica y en el combate, pero su alto consumo de combustible es un problema logístico serio. Solo la puesta en marcha de la turbina consume casi 38 L de combustible.
El motor consume más de 6,3 litros cada 1,6 kilómetros, 230 litros por hora, cuando va campo a través y 38 litros por hora cuando está inactivo. La alta velocidad y el chorro a altas temperaturas, emitido por la parte posterior de los tanques M1 Abrams, hace que sea difícil para la infantería seguir al tanque en combate urbano. Honeywell estaba desarrollando otro motor de turbina de gas con General Electric para el programa XM2001 Crusader, que iba a reemplazar el motor AGT1500 del Abrams. El nuevo motor LB105 era más liviano, más pequeño, 43% menos de piezas, con una aceleración rápida, un funcionamiento más silencioso y sin escapes visibles. También consumía un 33% menos de combustible, un 50% menos cuando estaba inactivo. El programa de motor común Abrams Crusader se canceló cuando se canceló el programa Crusader. Sin embargo, la fase 2 del programa del consorcio para reducir los costes OIS del motor, Partnership for Reduced OIS Costs, Engine, PROSE, del Ejército de los Estados Unidos solicitó un mayor desarrollo del LB105 y reemplazar el actual motor AGT1500. General Dynamics ha estado trabajando en un motor diésel para reemplazar el motor de turbina de gas. Es menor que el de turbina, un 14% más barato de operar por kilómetro y tiene un sistema de refrigeración con 4 ventiladores que reduce la huella de calor del tanque. General Dynamics ha ofrecido el motor diésel Tonum America 12 B883 con tracción Diel 570P3. Este motor representa avances en el diseño de los motores diésel con respecto al primer diseño del Abrams, incluyendo una vía común de inyectores de combustible donde este es presurizado y anatomizado en el cilindro en lugar de ser rociado mecánicamente. También tiene un mayor torque, un sistema de protección química, biológica y nuclear alterado que opera independientemente del motor, consume menos combustible cuando está inactivo, es más silencioso y produce menos calor y menos contaminantes. Incorporar el motor diésel en Abrams disminuiría el costo operativo de un equipo de combate de la brigada blindada en un 14% por milla, aumentaría su rango de operación de 205 millas a más de 300 millas y usaría la mitad de la cantidad de combustible en un día de combate que el motor de turbina. Las tracciones son una versión de las tracciones del Leopard 2 con diferentes almohadillas de goma y una guía central más grande. El motor y la tracción mejoradas no son parte de un programa de actualización del Ejército de los Estados Unidos, pero pueden incluirse en una fase de propuesta de cambio de ingeniería, ECP, a corto plazo. Del Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de Automoción de Tanques, United States Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center, TARDEC, desarrolló una unidad de potencia auxiliar, Auxiliar Power Unit, APU, de 100 kilos para el M1 Abrams, para reemplazar un equipo con una batería de 230 kilos. La nueva APU también tendrá un consumo de combustible más eficiente que el motor principal del tanque. Aunque el tanque M1 no está diseñado para transportar pasajeros con facilidad, existen disposiciones para que los Abrams transporten tropas en el descent del tanque con el dispositivo de estabilización de la torre apagado. Un escuadrón de infantería equipado para la batalla puede viajar en la parte trasera del tanque, detrás de la torre. Los soldados pueden usar asideros y mosquetones de escalada con cuerdas y correas del equipo para viajar de forma segura. Si se establece contacto con el enemigo, el tanque puede esconderse para permitir que la infantería desmonte. La movilidad estratégica es la habilidad de los tanques de las Fuerzas Armadas de llegar a un lugar de manera oportuna, rentable y sincronizada. El Abrams puede ser transportado por un C-5 Galaxy o un C-17 Globemaster III. La capacidad limitada, 2 tanques preparados para el combate en un C-5 y un tanque listo para el combate en un C-17, causó serios problemas logísticos cuando se desplegaron los tanques en la Guerra del Golfo, aunque hubo suficiente tiempo para transportar 1.848 tanques en barco. La Fuerza de Tareas Aeroterrestres de los Marines, Marine Air Ground Task Force, MAGTF, dispuso de tanques Abrams por barcos de combate. Un buque de la clase Wasp para aterrizaje de helicópteros puede llevar un pelotón de 4 a 5 tanques con la unidad expedicionaria de los marines, que luego son transportados a la playa por barcas Landing Craft Air Cushion, LCAC, que pueden transportar un tanque listo para el combate. El Abrams también se puede transportar en un vehículo con sistema para el transporte de equipamiento pesado, Heavy Equipment Transport System, JET, como el M1070. Un vehículo JET puede operar en autopistas, carreteras secundarias y campo a través. En el JET también pueden viajar los 4 miembros de la tripulación del tanque. El primer caso de un Abrams aerotransportado directamente a un campo de batalla tuvo lugar en octubre de 1993. Tras la batalla de Mogadiscio, 18 tanques M1 fueron aerotransportados por aviones C-5 a Somalia desde el aeródromo militar de Hunter, Georgia.
El equipo de supervivencia urbana, Tank Urban Survival Kit, TUSK, incluye una serie de mejoras del M1 Abrams para mejorar su capacidad de combatir en entornos urbanos. Históricamente los combates urbanos y en entornos cerrados han constituido el peor lugar para los carros debido a que el blindaje de la parte frontal del carro es mucho más grueso que el de sus costados o de la parte superior o trasera. En entornos urbanos un carro puede ser atacado desde cualquier dirección, y los atacantes pueden acercarse lo suficiente como para conseguir garantías de impacto en los puntos débiles del blindaje del carro, o situarse lo suficientemente altos como para impactar en la parte superior del vehículo. Las mejoras en el blindaje incluyen blindaje reactivo en los lados del carro y blindaje de jaula en la parte posterior con el fin de protegerse contra cohetes y otros tipos de proyectiles de carga conformada. A la ametralladora M240B de 7,62 mm del cargador situada en la parte superior se le añadió un escudo, un visor térmico y una torre Kongsberg-Gruppen controlada remotamente que lleva una ametralladora de calibre 50 que sustituye a la que llevaba originalmente el comandante del carro. La infantería de apoyo puede comunicarse con el comandante del carro mediante un teléfono situado en el exterior. El sistema TUSK puede ser instalado in situ sin necesidad de trasladar el carro a un centro de mantenimiento. Aunque el blindaje reactivo puede ser superfluo para la mayor parte de las situaciones de una guerra de maniobras, el blindaje de jaula, el escudo del cargador, el teléfono de infantería y la torre Kongsberg-Gruppen con control remoto se añadirán con el tiempo a todos los M1A2. Además, como parte de este kit, se puede instalar un escudo transparente, como se ha visto aplicado a algunos Abrams en servicio en Irak. El 29 de agosto de 2006 General Dynamics Land Systems recibió un pedido del ejército de los Estados Unidos por valor de $45 millones para adquirir 505 equipos TUSK para los Abrams desplegados en Irak. El ejército de los Estados Unidos hizo un contrato con General Dynamics Armament and Technical Products, GDATP, de $30 millones para producir equipos con blindajes reactivos para los M1A1. Las lamas reactivas del M1 se producirán en el Centro Tecnológico de Burlington de GDATP. Las lamas se producirán en las instalaciones de blindaje reactivo de la compañía en Stone County Operations, McHenry, Mississippi. El 8 de diciembre de 2006 el ejército de los Estados Unidos hizo un contrato con GDLS de $11,3 millones para colocar un localizador de artefactos explosivos improvisados a los TUSK de los M1A1 y M1A2. En diciembre GDLS recibió otro encargo de $48 millones para miras térmicas de los cargadores como parte de las mejoras del sistema TUSK para los tanques Abrams M1A1 y M1A2. Se estima que al menos más de 10.200 carros Abrams han sido fabricados en Estados Unidos o en Egipto bajo licencia, incluyendo los destinados para ventas a usuarios extranjeros. Las características principales son: peso, 54 toneladas, M1, 57 toneladas, M1A1, 62,1 toneladas, M1A2, 66,8 toneladas, M1A2C, SEP-B3. Longitud, 9,7 metros. Ancho, 3,4 metros sin faldones, 3,6 metros con faldones. Altura, 2,4 metros. Altura sobre el suelo, 48 centímetros, M1, M1A1. 43 centímetros, M1A2. Tripulación, 4, comandante, artillero, cargador, conductor. Blindaje compuesto frontal, contra munición química, chasis superior e inferior, 1300 mm zona superior donde se ubica la escotilla del conductor, 250 mm zona intermedia de la torreta y chasis, 350 mm torreta, 1700 mm. Contra munición cinética chasis superior e inferior, 880 mm, sin contar inclinación, zona superior donde se ubica la escotilla del conductor, 1100 mm zona intermedia de la torreta y chasis, 250 mm. Torreta, 1050 mm, sin contar inclinación. Arma primaria, un cañón de ánima rayada de calibre 105 mm M68, M1, un cañón de ánima lisa de calibre 120 mm M256, M1A1, M1A2, M1A2, SEP, perforación con munición cinética, cañón de 120 mm M829, de baja, 2 km, 481 mm a 2 km M829A1, 560 mm a 2 km, ya no está en servicio en Estados Unidos. M829A2, 700 mm a 2 km, ya no está en servicio en Estados Unidos. M829A3, 2 km, 830 mm 1 km, 870 mm 100, 930 mm, inexacto. M829A4, exactitud desconocida, se estiman alrededor de 1000 mm a 2 km.
Arma secundaria, una ametralladora pesada M2HB de calibre 12,7 mm, 50 BRMG. Dos ametralladoras M240 de 7,62 mm, una montada sobre pivote en la torre y otra coaxial. Planta motriz, un motor turbina Honeywell GT 1500, motor de tipo turbina policarburante con un consumo de 14,8 litros por kilómetro, 1499 caballos, 1118 kilowatts. Relación potencia-peso, 21,5 HP por tonelada. Velocidad máxima, 67,72 km por hora en carretera, 48,3 km por hora a campo traviesa. Capacidad de combustible, 1900 litros. Autonomía, 465 km sin equipamiento adicional, 449 km con el sistema MBQ. Transmisión, Allison DDAX 1103B. Rodaje, orugas tractoras con 7 ruedas de rodaje a cada lado. Suspensión, de barras de torsión.